Buenas tardes, muchachos. Una bienvenida para los estudiantes de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín. Brindé un espacio para que podamos dar algunas explicaciones puntuales sobre algunos conceptos que darán inicio pues, al tema de la química orgánica. Ustedes ya estuvieron trabajando la semana pasada la lectura y la comprensión de dos textos en los cuales pues, la intención era que pudieran tener como algunas bases, un conocimiento previo, del cual ustedes también estuvieron respondiendo un cuestionario en donde yo pude pues, verificar que ustedes, algunos estudiantes tienen conocimiento con respecto a las bases de la química orgánica, otros no tanto. De todas maneras, pues la intención es que a través de solucionar ese cuestionario y de poder también responder las preguntas a través de los audios, se hubieran dado cuenta del tema que vamos a iniciar, que es el tema de la química orgánica o la química del carbono. Pues realmente no hay mayor diferencia entre los dos conceptos. Realmente hace muchos años atrás se le dio el título de química orgánica, pues porque se consideraba que solo los seres vivos eran los únicos capaces de sintetizar compuestos orgánicos o compuestos cuya molécula tenía el átomo de carbono en su estructura. Pero con el tiempo y ya la ciencia pues tan avanzada, se han dado cuenta que no solamente los seres vivos, sino que a nivel de laboratorio también se hacen de manera artificial muchos compuestos que tienen el carbono en su estructura. Bueno, como objetivos principales en este encuentro tenemos el primero, el identificar propiedades y características de los compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre los compuestos orgánicos e inorgánicos? Y poder también mirar un paralelo entre la diferencia que hay entre unos y otros. También vamos a analizar o vamos a tratar de hacer unos ejercicios en donde se puedan determinar fórmulas químicas mínimas, moleculares, estructurales, que el año pasado pues, las estuvimos viendo en grado décimo. Interesante poder pues, en el momento hablar de estas fórmulas que son muy propias de la química del carbono, que son la fórmula molecular desarrollada, semidesarrollada, condensada y en forma de zigzag, que es una manera abreviada de hacer estructuras y cadenas orgánicas, pues porque es muy complejo hacer esas cadenas tan largas con tantos carbonos o tantos hidrógenos. Y vamos a dar algunas bases de cómo vamos a empezar a nombrar, según la nomenclatura también YUPAC, a empezar a nombrar los alcanos, los alquenos y los alquinos, que son cadenas de carbonos ramificadas, lineales y otras en ciclo, que tienen enlaces sencillos, dobles y triples, así respectivamente, alcanos sencillos, alquenos dobles y alquinos triples. Bueno, yo creo que pudieron identificar a través de la lectura del texto y de consulta personal que hay una diferencia y casi siempre hablamos de un aspecto y al contrario viene la descripción de ese aspecto para los otros compuestos, y es que los compuestos inorgánicos, que fueron los que trabajamos el año pasado, están formados generalmente por los 100 y pico elementos de la tabla periódica, incluyendo el carbono, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cómo el CO2, que es un compuesto que tiene carbono, está considerado dentro de la lista de los compuestos inorgánicos, ¿cierto? Entonces, en esa medida, los compuestos inorgánicos son generalmente pocos, alrededor de, dice pues los datos, que alrededor de unos 60.000 compuestos al año, formados solamente por los 100 y pico elementos de la tabla periódica. Entonces, dentro de ellos teníamos los óxidos. Recuerden que eran de dos estilos: óxidos inorgánicos, óxidos básicos, óxidos no metálicos. También teníamos las sales, teníamos los ácidos, que son los ácidos hidrácidos, y los peróxidos y los hidruros, que al final del año pues no fue que estuvimos ahondando mucho en ellos. Entonces, en esa medida, los compuestos inorgánicos son en términos generales pocos en comparación con los orgánicos, porque los orgánicos llegan a ocupar una cantidad aproximada de 10 millones y se siguen haciendo actualmente, ¿cierto? Se siguen elaborando actualmente, lo que les decía, se siguen haciendo a nivel de laboratorio, y el hombre ha hecho y ha creado mucho sustancia, mucho compuesto, por la necesidad pues, de mejorar también su calidad de vida. Entonces, dentro de ellos están los nanotubos, que es lo que se está innovando en la biotecnología, el diseño de
microchips, nanochips que entran a nivel cerebral y la medicina pues ha ahondado en este tema bastante. Bueno, otras características que presentan los compuestos inorgánicos y los orgánicos es que vimos el año pasado que la mayoría de los compuestos inorgánicos presentan enlaces iónicos y covalentes, ¿cierto? Es decir, son moléculas que muchas de ellas, los elementos se unen con el fin de que el más electronegativo se aproveche de esa situación y robe de alguna manera, capte electrones del menos electronegativo para que adquiera su configuración de gas ideal, ¿cierto? O su regla del octeto. Mientras que hay otros compuestos inorgánicos que lo que hacen es que se unen para compartir electrones y estamos hablando de los enlaces covalentes. En los compuestos orgánicos los enlaces son covalentes, es decir, el carbono, que es el elemento pues, básico, principal, que se une generalmente al hidrógeno, se une ocasionalmente con el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y alguno que otro halógeno. Cuando se unen con ellos y con otros átomos de carbono, su unión es precisamente con la intención de compartir electrones. Entonces, por eso vamos a hablar de que las uniones que se dan entre las estructuras orgánicas son todas covalentes. Bueno, otra característica es que los compuestos inorgánicos son solubles en agua y los orgánicos no. Y al contrario, los orgánicos son insolubles en agua y solubles entre ellos mismos. Bueno, la mayoría de los compuestos inorgánicos aparecen libres en la naturaleza, como los óxidos, las sales, mientras que los compuestos orgánicos son de origen animal y vegetal. Muchos de ellos hacen parte de la vida misma y entonces en ese caso estamos hablando de las biomoléculas como las hormonas, las proteínas, los lípidos, los azúcares, los ácidos nucleicos, incluso parte de la cadena de ADN son compuestos orgánicos. Muchos de los compuestos con los que el hombre utiliza a diario para alimentarse, los medicamentos, los productos de belleza, los implementos de aseo son compuestos orgánicos, la tela, lo que nos tenemos puesto, los zapatos, el nylon, los polímeros, son también compuestos a base de cadenas de carbono, por eso se le dice química orgánica. Bueno, podemos también decir que los compuestos inorgánicos no son combustibles, no queman, ¿cierto? Mientras que los orgánicos la mayoría queman en presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Qué otra característica? Quería también hacerles énfasis en que la vida misma, a través de su ciencia, dice que una de las teorías del origen de la vida, quizás la más aceptada hasta el momento, es la teoría físico-química o la teoría quimiosintética. Ella, estos científicos Miller, este señor Stanley Miller y Harold Urey, simularon un experimento en el laboratorio parecido a lo que ellos creyeron que sucedieron hace aproximadamente 4.000 millones de años, cuando se habló de la teoría del origen de la vida, y ellos introdujeron en un balón estos compuestos, hidrógeno, metano, agua y amoníaco, que ellos consideran que eran las moléculas primitivas que existían en los mares primitivos y en la atmósfera, y las sometieron a unas grandes descargas eléctricas a través de unos electrodos, simulando como los rayos de las tormentas, ¿cierto? O de los rayos solares, y de ahí con el tiempo se dieron cuenta que se formaron las primeras moléculas más complejas, los primeros aminoácidos. Por eso es que dicen que el origen de la vida ocurrió a través de la unión de moléculas muy sencillas y que dieron origen a los compuestos que ahora existen y que hacen parte de la vida misma. Podemos resaltar que uno de ellos es el el metano, que es el primer compuesto de la química orgánica que tiene un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Bueno, quería también mencionarles de que estos compuestos que aparecen acá son compuestos que hacen parte de la química inorgánica y aunque tienen el carbono, sus propiedades hacen que ellos se comporten como compuestos inorgánicos, o sea, no siempre que un compuesto tenga carbono está dentro de la lista de los compuestos orgánicos, estas son las excepciones. El dióxido de carbono, CO2, que lo trabajamos el año pasado, CO, monóxido de carbono, los dos óxidos. Recuerden que este óxido es cuando el estado de oxidación del carbono es +2, y aquí cuando el estado de oxidación del carbono es
más 4, entonces óxido carbónico y óxido carbonoso según la nomenclatura tradicional. Este es un ácido, oxácido, ¿cierto? Recuerden, hidrógeno, no metal y oxígeno, el ácido carbónico, este es el ácido cianhídrico, fórmula del ácido ciánico y fórmula química del ácido tiociánico. Estas moléculas o estos compuestos, recuerden, vistos el año pasado, los ácidos, tienen el carbono en sus estructuras, pero no son considerados compuestos orgánicos. Bueno, vamos a hablar un poquitico sobre las propiedades del elemento pues, más interesante en este momento, que es el elemento, y es el elemento básico de la química orgánica, que es el carbono, ¿sí? El año pasado nosotros nos dimos cuenta en la tabla periódica que el carbono es un no metal, ¿sí? El carbono tiene como símbolo químico C, recuerden, mayúscula, tiene como número atómico 6 y como peso atómico 12, UMA. Pero para efectos matemáticos de solución de problemas lo vamos a acercar como a las unidades de gramo. Bueno, de acuerdo a su número atómico vamos a hacer la distribución electrónica que corresponde a la siguiente: 1s2, 2s2, 2p2, quedando de esta manera un elemento que tiene dos niveles de energía. En el primer nivel hay un subnivel que es el S con 2 electrones, y en el segundo nivel hay dos subniveles que son el S y el P, y en total 4 electrones en ese segundo nivel. Por eso es que este elemento está en el grupo 4A, porque tiene 4 electrones en su último nivel. Entonces podemos decir que la valencia de este elemento es igual a 4. Tiene 4 electrones en su último nivel. Entonces, si hiciéramos el llenado por orbitales, nos quedaría de la siguiente manera. El S, recuerden que tiene 2 electrones, entonces uno arriba, otro abajo. Recuerden que ese es el sentido del spin, el giro del electrón dentro del orbital. Este S tiene 2 electrones, y este P, que tiene 3 orbitales, va a tener 1 y 2 electrones, ¿cierto? Ustedes saben que un átomo se une a otro a través de su última capa de valencia, que en este caso será la 2. Entonces nos vamos a dedicar nomás a estos 4 orbitales. ¿Qué pasa? Que en el átomo de carbono ocurre algo especial, y es que este electrón migra a este orbital, y ese concepto se llama hibridación. Hibridación es la combinación de electrones que se encuentran en el último nivel en varios orbitales, ¿cierto? Entonces de esta manera ustedes se pueden dar cuenta que quedaron 4 orbitales y cada uno semilleno. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que el carbono presenta 4 enlaces para poder completar el electrón que le hace falta, que casi siempre lo llena con el electrón que le comparte el hidrógeno, ¿cierto? Pero ya saben que también hay otros elementos ocasionales que se unen al carbono, pero no vamos a hablar que en la estructura del carbono vamos a ver magnesios, manganesos, vamos a ver vanadios, sino que generalmente son el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y algún halógeno, ¿cierto? Entonces todos ellos se van, y el hidrógeno por supuesto, ¿cierto? Todos ellos se van a unir al átomo de carbono precisamente para prestarse en ese electrón que el carbono necesita para cumplir su regla del octeto, 2, 4, en el último nivel, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Es una configuración de gas estable o configuración de gas ideal, para que él adquiera y para que ellos también adquieran su configuración de gas ideal, porque el negocio pues a ellos también les favorece, por decir de alguna manera. Bueno, entonces esto hace que el carbono, que nos quede claro que el carbono presente 4 enlaces, ¿cierto? 4 enlaces. Y esos enlaces o uniones pueden ser de la siguiente manera. Los podemos tener así, y serían enlaces sencillos, o los podemos presentar así,
y sería un enlace doble, o estaríamos hablando de la última forma que puede presentar el carbono de sus enlaces, que es 1, 2, 3, ¿sí? Por donde usted quiera que vea el carbono le tiene que ver 4 manos, ¿sí? Ya sean así, sencillas, doble y aquí el otro y el otro, o triple y el otro, ¿cierto? Ya sabemos que este enlace lo podemos poner aquí o lo podemos poner aquí, ¿cierto? No importa, igual ese es el plano, pero a nivel tridimensional usted se puede imaginar que el átomo de carbono lo vamos a simular como si fuera este, ¿cierto? Entonces le podemos ubicar los hidrógenos, uno arriba, otro abajo, le podemos poner uno aquí a un lado, y podemos poner el otro acá, como para imaginarnos pues una molécula tridimensional, ¿cierto? Como para hablar de este. Estuviéramos hablando como de... Bueno, entonces podemos representar, esto es como un modelo atómico, pues con esferas de icopor, el modelo atómico de la primera molécula orgánica, que sería el metano, ¿cierto? Ya enseguida les voy a dar una tablita en donde aparecen las raíces de por qué se dice metano. Como les decía ahorita, como es una molécula tridimensional, pues yo podría decir que los átomos de hidrógeno representados de color rojo, porque son más pequeños que el carbono, es importante pues hacer el modelo atómico con los tamaños coherentes también a su tamaño, o pintarlos de colores distintos. Si es un modelo tridimensional, pues entonces podría yo decir que también pueden ir así, ¿cierto? Que pueden ir adelante, atrás. Eso es lo que quiero decir, que usted los puede ubicar como quieran, pues igual estamos en el espacio, pero aquí en el plano yo solo tengo esta opción, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Esta sería la molécula de metano. Inicialmente los enlaces están siendo, o sea, el electrón de aquí del hidrógeno, voy a ponerlos acá, este electrón que sería este, y este electrón que sería este, y este electrón que sería este, y este electrón que sería este, están ahí dispuestos para que llegue el átomo de hidrógeno que tiene 1 y preste el otro electrón para que llegue a sus 8, ¿cierto? Como el año pasado, ¿se acuerdan? La estructura de Lewis. ¿Qué pasa? Que el hidrógeno llega a sus 2, y este hidrógeno a sus 2, recuerden que el hidrógeno, al igual que el helio, cumple su regla del octeto, en este caso se llama el dueto, con 2 electrones, porque solo tiene un nivel, y al primer nivel solo le caben 2 electrones. El hidrógeno nunca hará estructura iónica, ¿cierto? No puede perder el único electrón que tiene, entonces por eso siempre están los extremos y lo que va a hacer es compartirlo. Entonces uno inicialmente, las estructuras de carbono, esos electrones que le hacen falta, uno los compensa con hidrógenos alrededor, siempre y cuando uno diga que hay otro elemento ahí en esa estructura. Bueno, entonces, para aclarar, entonces en el caso que sea pues el metano, esta. Ya cuando el carbono tiene un enlace doble es porque lo presenta lo hace con otro carbono, ¿cierto? Entonces en ese caso me quedaría el enlace doble así. Y al otro carbono le sucede lo mismo. Los otros 2 electrones quedan ya compensados con el hidrógeno. Entonces esta sería la estructura de esta, que sería como el eteno, ¿cierto? Es de 2 carbonos con un enlace doble. Y para hacer esta, entonces ya sería quitarle un hidrógeno, ¿cierto? Quitarle un hidrógeno y ponerle el
enlace triple. Quedaría como algo pues así similar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta es la fórmula del etino, ¿ya? O el acetileno, que es el nombre comercial. Bueno, entonces esto es para explicarle cómo es que el carbono va a enlazarse con otros átomos, y recuerden entonces que lo puede hacer a través de enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples. Cuando tengamos un enlace sencillo, vamos a utilizar este prefijo, perdón, esta sílaba, an. Cuando tengamos, este es para enlace sencillo. Cuando tengamos enlace doble, vamos a utilizar en. Y cuando tengamos enlaces triples, vamos a utilizar in. De ahí es donde viene el nombre de alcanos, alquenos y alquinos. Bueno, vamos a explicar las fórmulas químicas. Voy a empezar con la primera, que se llama las fórmulas mínimas. Ustedes saben que una fórmula química es como la expresión o la representación de un compuesto químico, ¿cierto? Muchas veces, en el caso de la química orgánica, la fórmula química no es suficiente para identificar de qué compuesto se está hablando, porque hay muchos compuestos. Se me olvidó decir en la primera parte que la química orgánica se caracteriza porque tienen isómeros. Isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero que cuando uno la abre o estructurar y muestra los enlaces, se da cuenta que hay compuestos que tienen esa misma fórmula molecular, pero distinta estructural. Entonces, por eso las fórmulas moleculares en muchas ocasiones no dan la información exacta de qué compuesto se está hablando. En este caso hay que mostrar otro tipo de fórmulas. Las que nosotros vimos el año pasado fueron fórmulas moleculares mínimas, fórmulas moleculares normal, molecular y la estructural, ¿cierto? Y la de Lewis. Ahora vamos a ver otras que se utilizan en la química orgánica. La primera fórmula se llama la fórmula mínima. En el módulo de química está explicado lo que yo voy a decir, y vamos a hablar y vamos a hacer un ejemplo de un ejercicio que el ejemplo lo va a hacer con un ejercicio que aparece en el módulo fórmula mínima o empírica. La fórmula mínima o empírica solo da información del tipo de elementos o los elementos que constituyen la fórmula y la relación mínima, ¿cierto? Por ejemplo, la fórmula mínima del agua es H2O y me dice que la relación es 2 a 1, o sea, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Para poder determinar la fórmula mínima o empírica, vamos a utilizar esta fórmula matemática. La deben de tener en cuenta y la vamos a utilizar mucho. Pues la utilizamos en las soluciones y la vamos a utilizar también en este tema para hallar fórmula mínima. Y es la fórmula de porcentaje peso a peso o masa a masa, que es gramos del elemento sobre gramos totales y por 100%. ¿Listo? Para que la tengan presente. Esta es la fórmula con la que vamos a determinar la fórmula mínima de un compuesto. Entonces vamos a coger el ejercicio que aparece ahí en el módulo, creo que dice, es actividad, en el módulo abajito de donde está el tema de fórmula mínima, y es en la parte B el 3. Entonces lo voy a leer y voy a tomar solo los datos. Un hidrato tiene la siguiente composición en masa. Tiene un 16,08% de sodio, 0,420% de carbono, 6,99% de hidrógeno
Y si te dicen, y el resto es de oxígeno, entonces lo que hay que hacer es sumar todos estos porcentajes y a 100 se le resta esa suma, que el resto es de oxígeno. Pero aquí me dijeron que tenía 72,73% de oxígeno, ¿cierto? Eso fue un análisis que hicieron de una muestra, un análisis a través del procedimiento laboratorio, en donde él arrojó que tenía un 16,08% de sodio, 4,20% de carbono, un 6,99% de hidrógeno y un 72,73% de oxígeno. Y le piden que hallar la fórmula mínima. Determine fórmula mínima. Listo, yo voy a utilizar, como yo ya hice el ejercicio, entonces simplemente para pastelear de aquí los resultados, pero ya les voy a explicar. Entonces, lo que me están diciendo es que este compuesto tiene sodio, carbono, hidrógeno y oxígeno, pero no sabemos cuántos átomos de cada uno, cuántos átomos gramos de cada uno, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a averiguar y lo vamos a hacer con esta fórmula. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asumir una base de cálculo, ¿cierto? Voy a imaginar que hay una muestra y que esa muestra pesa 100 gramos. ¿Por qué voy a utilizar 100 gramos? Para poder poner aquí 100 y se cancele con este 100 y me quede más fácil de resolver el ejercicio. Entonces, si no le dan la masa total de la muestra, haga de cuenta que cogieron una bolsita, digamos que ese compuesto era una bolsita de, digamos que esto fuera, ahí dice hidrato, pero bueno, una sal hidratada, una bolsita, y que de esa bolsita que pese 100 gramos determinaron a través de un análisis de laboratorio que el 16,08% era de sodio y así sucesivamente. Entonces, si no le dan la masa de la bolsita, usted va a asumir como si fueran 100 gramos totales para facilidad del ejercicio. Pero si se la dan, la tiene que venir a utilizar acá. Yo no hay problema, simplemente se pone la masa total acá, solo que el ejercicio se vuelve un poco más largo, ¿cierto? Entonces, vamos a base de cálculo. $100 gramos totales. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir para esta formulita y voy a despejar los gramos de cada elemento. Ustedes recuerden, porcentaje peso a peso ya lo tengo acá. Los gramos totales son los 100 y el 100% pasa acá a dividir. O sea, voy a despejar gramos del elemento. O bueno, hagamos lo siguiente, vamos a poner la fórmula para el sodio. Ya las otras saben que se hace de la misma manera. Entonces, porcentaje peso a peso del sodio es igual a los gramos de sodio sobre los gramos totales y por 100. Y vamos a reemplazar. Entonces queda porcentaje peso a peso 16,08%. Es igual a los gramos de sodio, esa es la incógnita, gramos de sodio, sobre los gramos totales. Ya habíamos dicho que vamos a poner una base de 100 gramos. Y por 100. Lo que nos toca es despejar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes saben que yo siempre volteo como la variable de interés a este lado, pero entonces hay que tener en cuenta que a estos gramos de sodio le está estorbando este 100 y este 100. Miren que por eso se pone 100 gramos totales para que se puedan cancelar aquí y de manera que los gramos de sodio quedan iguales a los gramos al porcentaje peso a peso. Lo vamos a hacer así, o si no, lo voy a hacer paso a paso, pero se dan cuenta que lo puedo cancelar aquí y me quedó esto igual. Pero entonces hagamos esto, este 100 que está multiplicando pasa a dividir, y este 100 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces queda gramos de sodio es igual a 16,08% sobre 100% y por 100 gramos. Se cancela este con este, el 100 con el 100, de manera que los gramos de sodio quedaron iguales al porcentaje, ¿cierto? Vieron que por comodidad, por eso se pone 100 gramos. Ahora, si en el ejercicio le dan la masa, entonces yo lo que hace aquí es poner 100. Entonces, este 100
viene aquí a multiplicar, en vez de este 100 gramos va la masa que a usted le dieron y simplemente hace el ejercicio, él resuelve con la calculadora, ¿cierto? Pero como en este caso por comodidad se tomó el 100, entonces quedó igual. De esta manera los gramos de sodio dieron 16,08. ¿Listo? De la misma manera se hacen los otros. Entonces los voy a poner aquí en la parte de arriba. Gramos de carbono, entonces, gramos de sodio son iguales a 16,08. Gramos de carbono es igual a 6,99. Gramos de hidrógeno, los de carbono fueron 4,20. 4,20. Los de hidrógeno 6,99. Y los de oxígeno fueron 72,73. Esos son los gramos de cada uno. Ahora, vamos a hallar, les habíamos dicho que el compuesto tenía esto: carbono, sodio, carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a hallar es cuántos átomos gramos de cada uno hay. Que también se le puede hallar, se le puede decir cuántas moles hay de cada uno, ¿cierto? A mí me gusta trabajarlo con átomos gramos porque me parece que el concepto de moles está más relacionado con el compuesto como tal, como con molécula. Para hablar de cuántos hay de cada uno, me parece que es más pertinente hablar de átomo gramo. Entonces, ¿cómo vamos a hallar los átomos gramos? Átomos gramos de sodio van a ser a los gramos de sodio sobre el peso atómico del sodio, y así los demás. Átomos gramos de carbono son los gramos de carbono sobre el peso del carbono. Átomos gramos de hidrógeno son los gramos de hidrógeno sobre el peso de hidrógeno. Y voy a borrar ya esto de acá. Y átomos gramos de oxígeno son los gramos de oxígeno sobre el peso atómico del oxígeno. Entonces vamos a hacer esto. Los gramos de sodio, los vemos acá, son 16,08 y lo vamos a dividir entre 23. ¿Listo? Que eso es lo que pesa el sodio. Los gramos de carbono son 4,20 y los vamos a dividir entre 12. Que eso es lo que pesa. Ahora, esto es gramos y esto es gramo por átomo gramo. Entonces se cancela gramo y quedan átomos gramos. Y así sucesivamente los demás. Aquí los de hidrógeno son 6,99 y se divide entre 1, que eso es lo que pesa el hidrógeno. Y los gramos de oxígeno son 72,73 dividido 16 y vamos a escribir los resultados. 16,08 dividido 23 da 0,7. 4,20 dividido 12 da 0,35. 6,99 dividido 1, 6,99. Y 72,73 dividido 16 da 4,54. Miren esos números en decimales. Yo no puedo venir y poner acá que hay 0,7 átomos gramos de sodio, ¿cierto? Entonces, siempre que obtengamos estos números así en decimales, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir todos los resultados por el número menor. Y en este caso el número menor, ¿cómo sé yo cuál es el menor? Recuerden que los números decimales yo los comparo siempre y cuando tengan las mismas cifras. Entonces, digamos 0,7 tiene una cifra decimal, entonces yo le pongo un 0 para que quede con 2 como este, y 2 con este, y 2 con este, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es dividirlos entre el número menor, y el número menor es este, 0,35. Entonces los divido todos entre 0,35, 0,35, 0,35, 0,35, y entonces esto me da aquí me da
1, ¿cierto? O sea que eso es precisamente esta parte de acá es para que esas cantidades queden en número entero, en un número entero. Bueno, vamos a ver este otro de acá. El sodio me queda con 2, esto queda en 2, el carbono en 1, el hidrógeno me queda con 20 y el oxígeno me queda con 13. Ahí ya me quedaron números enteros, entonces estos ya los voy a ir a poner acá. Es decir, que mi fórmula mínima de este hidrato es así. 2 sodios, un carbono, 20 hidrógenos y 13 oxígenos. Y esta ya viene a ser la fórmula mínima. Bueno, el otro tipo de fórmula es la fórmula molecular, ¿cierto? La fórmula molecular puede ser es más completa, es más exacta, porque no solamente da la información sobre los elementos que la componen, sino la relación real, ¿cierto? La mínima dice solamente la mínima relación. La molecular da la información real, la relación real que existen entre los elementos que conforman la fórmula. También la fórmula molecular la podemos representar de manera condensada o la podemos representar de manera estructural, mostrando los enlaces, o también la de Lewis, que es la que muestra los electrones. Y enseguida les voy a explicar las otras fórmulas que se pueden dar mucho en la química orgánica para representar también estas cadenas. Entonces este ejemplo también está en el módulo, es un ejercicio sugerido ahí, pero lo voy a resolver. La manosa es un azúcar que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y su masa molar o su peso molecular es 180 gramos sobre mol. Aquí sí se habla de mol, porque estamos hablando de un compuesto, ¿cierto? La palabra mol, a mí me gusta más utilizarla cuando se está refiriendo a un compuesto. Cuando se está hablando de un elemento es mejor utilizar átomo-gramo como para hablar de la unión de varios átomos similares. Una muestra de 2,36 gramos, miren que aquí ya le están dando la masa total, ya que este ejercicio se vuelve un poquito más larguito. Una muestra de 2,36 gramos de este azúcar dio al analizarla lo siguiente: 0,99 gramos de carbono y 0,158 gramos de hidrógeno y el resto de oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos para sacar el resto? Aquí no me dieron porcentaje, sino que me dieron los gramos de cada uno, ¿cierto? Entonces, si yo sé que esta es la masa de toda la muestra y que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y de carbono hay este y de hidrógeno hay este, ¿cuánto es de oxígeno? Pues se lo resto a la masa inicial. Entonces 2,36 le resto los gramos de carbono, que fueron 0,994, y los gramos de hidrógeno, que fueron 0,158, dando como resultado 1,208 gramos. Determine su fórmula molecular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que hay una relación entre la fórmula molecular y la fórmula mínima, y la relación es esta, que la fórmula molecular es n veces la fórmula mínima. ¿Y cómo hallamos ese n veces? N es n veces y es un número entero. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula mínima. El peso molecular de la fórmula molecular ya me lo dieron aquí, 180 gramos. Me toca hallar el peso molecular de la fórmula mínima, y la fórmula mínima no la tenemos, entonces hay que hacer primero eso, como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, no necesito los gramos de cada elemento, ya no necesito esta fórmula porque en el ejercicio no me dieron porcentaje, ¿cierto? Si me hubieran dado porcentaje, entonces tendría primero que hallar los gramos del elemento y los gramos totales serían 2,36. Pero como aquí me dieron los gramos de cada elemento, entonces me queda más fácil, me omito ese paso, ¿cierto? Entonces vamos a empezar acá. Solución. Átomos, gramos de carbono son igual a los gramos de carbono sobre los gramos totales. Perdón, ya que ya no tengo que hacer ¿cierto?
Entonces, gramos de carbono sobre el peso atómico del carbono. Átomos, gramos de hidrógeno. Son los gramos de hidrógeno sobre el peso atómico del hidrógeno. Y átomos, gramos de oxígeno son los gramos de oxígeno sobre el peso atómico del oxígeno. Entonces vamos a empezar. Átomos, gramos de carbono son gramos de carbono. Me dijeron que habían de carbono 0,994 sobre el peso atómico del carbono, que es 12. Y con el otro, gramos de hidrógeno 0,158 sobre lo que pesa el hidrógeno, que es 1. Recuerden, esto tiene unidades, pero la estoy omitiendo para no demorarme tanto, ¿cierto? Pero esto tiene gramos y este es gramos sobre átomo gramos, se cancela gramo y gramo y quedan átomos gramos. Y gramos de oxígeno son, la resta que hicimos acá que nos dio 1,208 dividido 16. Entonces vamos a hacer esta división, yo ya la hice por acá. Esta me da 0,0830. Esta me dio 0,158 y le voy a poner el 0 para que me quede con las mismas 4 decimales que el de arriba para poder comparar enseguida. Y este me dio 0,0755. Resulta que lo mismo del ejercicio pasado, son números que tienen cifras decimales y esto no puede ir en la fórmula. La fórmula tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, entonces yo no puedo poner aquí abajito en este subíndice esos números decimales. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir todos por el número menor. Y el número menor es este, ¿cierto? 0,0755. Vamos a dividir todos entre 0,0755, 0,0755 y 0,0755. Y esto me da 1, este me da 2 y este me da 1. Al dividirlo, si no me da un número entero exacto, sí le va a dar un número que usted puede redondear al número entero que sí, ¿cierto? Generalmente 0,98, usted pone 1, o por decir 1,95, entonces pone 2. Pero ya esta parte sí usted lo redondea a un número entero. Esto quiere decir que la fórmula mínima es carbono 1, hidrógeno 2 y oxígeno 1. Esa es la fórmula mínima, esa es la mínima relación que existe. La relación es 1, 2 a 1. Un átomo gramo de carbono, 2 átomos gramos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esa es la mínima. ¿Listo? ¿Cuánto pesa este compuesto? El peso molecular de este compuesto es 12 más 2 más 16. Y esto da 30 gramos sobre mol. ¿Para qué lo necesito? Para venirme para esta fórmula de acá. Entonces me queda que el N lo voy a calcular así. Peso molecular de la fórmula molecular. Me lo dieron, véanlo acá. 180 gramos sobre mol. Y el peso molecular de la fórmula mínima, véanlo acá, 30 gramos sobre mol. Cancelo estas unidades y N me dio 6. Eso significa que la fórmula molecular es 6 veces más grande que la mínima. Entonces, fórmula molecular es 6 veces la mínima. Entonces multipliquemos todo esto por 6. Entonces aquí hay un carbono y por 6 carbonos. Aquí hay 2 hidrógenos y por 6, 12 hidrógenos. Y aquí hay un oxígeno y por 6 dan 6 oxígenos. Y esta es la fórmula de la glucosa. Aquí está la glucosa, es el azúcar que está en la miel, está en las frutas. Esta es la glucosa, porque la sacarosa es el azúcar de la casa. Esta es la glucosa, que es la que está en la miel, en las frutas. Así se hace la fórmula molecular.
Bueno, entonces ya acabamos de ver la fórmula, cómo se elabora la fórmula molecular, ¿cierto? Que ese formato en el que aparece la fórmula molecular es como una fórmula molecular condensada, es decir, junta carbono 6, hidrógeno 2 y oxígeno 6, ¿cierto? Bueno, para las cadenas de carbono aparecen este tipo de fórmulas. La estructural, que es la que muestra los enlaces, y estas 4 de aquí abajito que las vamos a ver hoy. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con una cadena de carbonos que tiene 6 carbonos, ¿cierto? Por ahora solo vamos a manejar cadenas que solamente tienen carbono e hidrógenos, es decir, hidrocarburos o carbohidratos, como lo quieran nombrar. Por ahora solamente vamos a hablar eso y solamente vamos a trabajar cadenas que tengan enlace sencillo, doble o triples. Entonces, para eso es importante empezar a familiarizarnos con la nomenclatura. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando una cadena de carbonos solamente tiene un carbono, vamos a iniciar el nombre con la palabra met. Esa va a ser la raíz, met. Entonces ustedes han oído hablar del metano, ¿cierto? Entonces, met, después sigue la palabrita o la sílaba que les mencioné anteriormente, que es an, para cuando los enlaces entre carbono y carbono son sencillos, en, para cuando hay enlaces dobles, en este caso solo vamos a trabajar uno doble, más adelante trabajaremos 2, 3 dobles, por ahora 1, in, cuando la cadena tiene un enlace triple, y la vamos a terminar en O, ¿cierto? Entonces, el metano será este. El etano será este. Recuerden, la primera vez tiene 2 carbonos, entonces usted primero enlaza los 2 carbonos y después complementa las otras 4 manitas que hablamos al inicio de la clase con hidrógenos. Y así sucesivamente. Entonces, para 3 carbonos se llamará propano, si tiene enlaces sencillos, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, undecano, dodecano, tridecano. Lo vamos a dejar hasta 13, ¿cierto? Pero hay más raíces para cadenas de muchos carbonos. Cuando es un enlace doble, lo mismo, pero en vez de lan vas a poner en. Entonces, eteno, propeno, buteno, penteno y así sucesivamente. Y con el enlace triple in, pentino, hexino, etino. Vamos a trabajar el ejemplo de estas fórmulas con esta cadena, con el hexan y el hexano. ¿Listo? Miren, esta es la raíz, este es el enlace y esta es la terminación, que por ahora la vamos a dejar en O. Entonces es una cadena que tiene 6 carbonos con enlaces sencillos. Entonces usted lo primero que va a hacer, vamos a hacer la estructural, es coger todos los 6 carbonos y unirlos inicialmente ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El resto lo vamos a ajustar, los 4 enlaces a que tiene derecho cada carbono con hidrógeno. Entonces, uno acá, otro acá, otro acá, y así sucesivamente. Aquí ya no necesito sino 2 porque ya tiene uno aquí y otro acá. Y aquí lo mismo, y aquí lo mismo, este y este. Y este, como es carbono terminal, este sí tiene los mismos 3 que tiene este, ¿cierto? Entonces, miren, 6 carbonos, cada uno con sus enlaces, con sus 4 enlaces y sencillos entre carbono y carbono. Bueno, esta es la estructural. La desarrollada es de la siguiente manera. La vamos a reducir un poquito más. Entonces queda CH3. 1, 2, 3. Sigue CH2. Sigue CH2. Este. Sigue CH2. Este. Sigue CH2. Este. Y sigue CH3. ¿Cierto? La resumimos un poquito. La semidesarrollada viene de la segunda. Eso, o resumirla otro poquito más. Y es poner CH3 acá, y si se fijan, miren que hay CH2, 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 CH2 repetido 4 veces. Entonces lo vamos a meter entre paréntesis. CH2, 4. Y después CH3.
No podemos poner CH3 entre paréntesis 2 veces porque si ustedes se fijan, CH3 no están seguidos. Entonces hay que ponerlos en el orden en que está. Esto sí lo pude hacer aquí porque están seguiditos, pero de lo contrario no puedo. Entonces, si aquí hay otro enlace distinto o hay otro grupo distinto, tengo que separar ahí y escribirlo y seguir poniendo entre paréntesis la repetición si existe, si no tengo que ponerlo separado. Esta es la semidesarrollada. La condensada es totalmente la que resume, que tiene 6 carbonos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hidrógenos. ¿Listo? Bueno, te repito, la estructural es la que hicimos el año pasado, pero se puede escribir más resumida, se llama la desarrollada. ¿Cierto? La semidesarrollada simplifica un poquito más. Y la condensada incluso es más incompleta, pues porque no muestra los enlaces. Y la de zigzag es para evitar escribir estas cadenas tan largas. La de zigzag es lo más interesante porque solamente vamos a poner un puntico como si fuera el carbono y es el vértice de la figura. Y la rayita que une en los lados va a ser el enlace y no se ponen los hidrógenos. Entonces, como tengo 6 carbonos y voy a hacer un punto de quiebre, me voy a hacer como si fuera una montañita, ¿sí? Para saber que aquí hay un carbono y que arriba hay otro, porque si lo hago derecho de pronto se confunde. Entonces, como tiene 6, entonces lo voy a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la cadena de zigzag. Entonces, este es el carbono 1, que sería este de acá. Este es el 2, que es este. Este es el 3, 4, 5 y 6. Y los hidrógenos no van. Y este ladito es este enlace. Y así sucesivamente los enlaces. Porque si hubiera un enlace doble, por ejemplo aquí, del 4 al 5, un enlace doble, entonces yo tendría que poner otra raya. Pero por ahora, como estamos en alcanos, esta fue con alcanos, entonces dejémosla así. Esa es la cadena de zigzag. Bueno, muchachos, entonces espero que vean la clase, el video, lo analicen bien. Y en esta semana hablamos para dudas y para asignarles la actividad en la que practiquen los temas vistos. Una feliz tarde, muchas gracias por la atención.